Sí, buenos días, una vez más le damos gracias al Señor por esta reunión en su presencia. Bendecimos a todos los que están aquí presentes y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Y traemos un mensaje para hoy, al cual le he puesto por título, Ciudadanos de un Reino Celestial. Vamos a orar para que sea el Señor el que guíe toda palabra que salga de mi boca, que realmente sea por su Espíritu Santo el mensaje que vamos a dar hoy. Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo, Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te alabamos por toda tu misericordia y por tu gracia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, perdonador y misericordioso, Señor, que has extendido tu gracia y tu salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, a todo aquel, Señor, que le reconozca como Rey y Salvador. Te bendecimos y te alabamos, Padre, una vez más. Bendice este mensaje, Señor, que cada palabra que saque de mi boca, Señor, sea guiada por ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hemos visto en estos días cómo el mundo se ha revuelto. Es decir, sucedió algo la semana pasada, a partir del fin de semana, de la semana pasada, que ha sido todo un movimiento que se ha revolucionado en el mundo entero, porque los acontecimientos de Israel, que en toda esta semana hemos estado al tanto de él, pues ha revuelto el mundo. Y es que en la profecía de la Biblia está escrito de que Israel iba a ser un punto de mirada de todas las naciones al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque sobre la nación de Israel hay promesas, hay profecías que se cumplen, hay promesas que se cumplen, por cuanto esto fue una nación que Dios escogió para que fuera santa, apartada, para que a través de ella viniera el Mesías, el Salvador de la humanidad, Jesucristo. Y sobre esta nación hay promesas de parte de Dios y fiel es el que ha prometido. Por lo tanto, esa doctrina de que Israel ha sido desechado por cuanto no recibió al Mesías, pues no encaja con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es una nación elegida por Dios a través de la cual viene la salvación a la humanidad, porque le fue dada la promesa a Abraham. Cuando Abraham decidió obedecer a Dios, le fue dada la promesa a él y después le fue confirmada la promesa sobre su simiente. Lo vamos a ver aquí. Y por lo tanto, nosotros recibimos la bendición porque el Mesías viene a través de Israel. Es decir, la salvación viene a través de los judíos, no viene a través de nadie más. Viene a través de los judíos la salvación, que se cumplió en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero viene producto de algunas causas que nosotros vamos a ver aquí. No significa por eso que Israel ha sido desechado. Vamos a ver aquí entonces realmente qué es lo que ha venido sucediendo. Y no me voy a meter en las profecías bíblicas, sino voy a ver un mensaje que hay en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a tocar algo del Antiguo Testamento y vamos a sacar a luz por qué es que los cristianos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, diríamos el honor también, y el deber como cristianos de orar por todos los hombres, pero aún más por Israel. ¿Por qué? Porque nosotros también aguardamos como hijos de Dios la promesa. Y para que se cumpla, que se llegue todo al fin de los tiempos, pues hay algunas promesas que todavía deben cumplirse. Diríamos que 2 o 3 promesas que deben cumplirse, pero que están sobre la nación de Israel. Y nosotros aguardamos que esas promesas se cumplan, porque nosotros aguardamos con anhelo el día en que venga, que regrese nuestro Señor y Salvador. Aguardamos con anhelo eso. Por lo tanto, nosotros debemos orar por Israel, porque Israel ha sido muy violentada en los últimos tiempos, ha sido muy atacada. Este ataque viene de Satanás el diablo, que lo que quiere es realmente destruir esa nación, desaparecerla, porque sería la manera de que se extinguiera la promesa que Dios ha puesto sobre Israel, que también alcanza a la humanidad entera. Dios mismo se va a encargar de que esto no suceda.
Tal es el punto de que Israel fue dispersada por el mundo entero y que en el 1948 volvió a ser nación de todas las partes del mundo, como está escrito: del norte, del sur, del este, del oeste te recogeré y te volveré a ser una nación. Así mismo sucedió. De todas partes del mundo vinieron los judíos de nuevo a la tierra que le había sido dada por Dios, la tierra prometida, en la cual ellos formaron, se hicieron una nación y regresaron a esa tierra y volvieron a ser una nación delante de los ojos del mundo entero, de aquellos que lo aprobaban como tanto de los que no lo aprobaban. Ellos volvieron a ser una nación. Y ahí están como punto de mira de todas las naciones al final de los tiempos, porque sobre ellos también se van cumpliendo promesas que Dios les dio, ha prometido y que no han caducado, que vienen sobre Israel, porque Israel como nación, como esa nación santa que Dios escogió, también va a ser salva, no ha sido desechada. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21, vamos a leer a partir del 21 al 31. Dice ahí: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí está hablando de los 2 pactos, del pacto de la ley y del pacto de la gracia. Está hablando de la promesa, de la fe. Pertenecemos a la Jerusalén celestial, a la de arriba. ¿Por qué pertenecemos a la Jerusalén celestial, a la de arriba? Pertenecemos a la Jerusalén celestial, a la de arriba, por fe, porque nosotros hemos creído en Jesucristo por fe, y eso nos hace ciudadanos de la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal fue establecida por Dios para que a través de ella viniera el Mesías y ella pasara a ser parte de la Jerusalén celestial, se convirtiera en la Jerusalén celestial. Ahora, por el endurecimiento del corazón de ellos, todavía esto no se ha cumplido hasta el momento. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros, los gentiles, lo vamos a ver aquí en otros pasajes, pertenecemos ahora a la Jerusalén celestial, pero tienes que tener en cuenta que los primeros cristianos no fueron gentiles, fueron judíos. Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los apóstoles que le siguieron, todos los discípulos que seguían a Jesús eran judíos.
Estos fueron los primeros discípulos. Jesucristo vino para ser discípulo, ya lo hemos hablado en otros mensajes que hemos dado aquí, otros estudios. Él no vino para formar creyentes, sino discípulos. Los primeros discípulos de Jesús fueron judíos, que son entonces los que forman la iglesia cristiana cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo en el Pentecostés. Los primeros fueron judíos. De ahí entonces se extiende esta bendición para todas las naciones. Se abre esta gracia para todas las naciones a través de la predicación de la palabra de Dios, de la predicación del reino de Dios que se ha acercado a través de la figura del Mesías. Se acercó la gracia de Dios, se acercó el perdón de Dios, se acercó la salvación de Dios a los hombres. Está disponible a través de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. No porque no merezcamos nada, sino porque Él mismo vino para salvarnos. Por lo tanto, salva a los judíos y también a los gentiles. Pero aquí está hablando entonces de que al haber una nación celestial, que ya entramos, también hay otra que es todavía terrenal. Pero que esta terrenal también está llamada a ser celestial. En estos momentos hay dos naciones. Vamos a ver qué es lo que sucede, no me quiero adelantar. En Efesios 2, del 1 al 22. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Y sabemos quién es el espíritu de la potestad del aire, Satanás. Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, yo quiero hacer un acto aquí. Todos nosotros, los que hemos creído por fe, dice la Biblia, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios por esta gracia, dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. A lo mejor tú te puedes ver aquí en la tierra en un momento temporal del tiempo, que dice la Biblia que esto es como un soplo que pasa. Un día detrás de otro viviendo con todas las dificultades que hay en esta vida, pero la Biblia dice que ya tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Tú perteneces a una patria celestial. Tú eres ciudadano de una patria celestial. Por lo tanto, en esta tierra no somos más que peregrinos y extranjeros. Nosotros pertenecemos ahora a un reino celestial y tenemos un rey que se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, preparados para buenas obras. Toda obra buena que Dios demanda, debemos de andar en esas obras, ya sea predicando la palabra de Dios, guardándonos en el mundo, apartándonos de toda la impiedad, de toda la corrupción que hay en el mundo, de toda doctrina de engaño, y también orando por todos, por los que nos persiguen, orando también
por el pueblo de Dios, que Dios tenga misericordia de Israel, Israel vire su rostro a Dios, que reconozca a Jesucristo como Mesías y que venga ya la salvación para esa nación, que Dios guarde esa nación y que traiga la paz sobre Israel, porque sabemos lo que dice la Biblia, todos los acontecimientos que se van a desencadenar sobre Israel en los últimos tiempos, y esto que acabamos de ver la semana pasada no es el final, es el principio de muchas cosas que van a venir sobre Israel. Que Dios guarde Israel y que Dios haga que se cumpla su promesa sobre Israel. Debemos de orar así y que haya un espíritu verdaderamente de misericordia y de paz sobre Israel. Que Dios guíe a sus gobernantes, que Dios proteja a los pequeños, a los desamparados, a los que verdaderamente los débiles, como dice que es el Dios de débiles, de huérfanos, desamparados, que proteja en medio de todo este conflicto, que Dios guarde, que bendiga y que proteja. Nosotros como cristianos debemos orar por la nación de Israel. Tenemos la responsabilidad de orar, de unirnos, porque la palabra de Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales, pertenecemos a la Jerusalén celestial, pero eso quiere decir de que no somos indiferentes a la Jerusalén terrenal, no podemos serlo, porque salimos de ella. La salvación vino a través de los judíos, vino a través del Israel terrenal. Nosotros pertenecemos al Israel celestial, por lo tanto no podemos ser indiferentes al Israel terrenal, sino más bien tenemos que orar por él para que también alcance la promesa y la salvación que Dios ha prometido a esta nación. En el Evangelio de Juan, ahí capítulo 1, versículos 11 y 12, ahí nos confirma por qué es que somos hijos de Dios. Hay una forma de pensar en el mundo. Yo me he enfrentado a esta manera de pensar, que se ha regado, no sé quién fue el que lo hizo y quién la promovió, de dónde salió, pero de que todos somos hijos de Dios. No, si todos somos hijos de Dios, y la Biblia no dice eso. Ni siquiera dice de que todos los israelitas son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mira lo que dice la Biblia. Aquella luz verdadera que es Jesucristo. Voy a leer un poco más antes. Iba a leer a partir del 11 nada más, pero voy a leer a partir del 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, él vino a los judíos, se presentó como Mesías, los judíos no le recibieron. No estoy hablando de los que caminaban con él, los que fueron sus discípulos, sino los judíos como nación no le recibieron. Los judíos como nación lo desecharon. Los judíos como nación lo aborrecieron. Los judíos como nación mandaron a que él fuera crucificado. Todo estaba dentro del plan de Dios. Sabemos que si esto no se hubiese cumplido, la salvación no hubiese alcanzado a los gentiles. Se hubiera quedado solamente en los judíos. Por lo tanto, todo esto estaba dentro de un plan. Y era permitido que fuera así. Era permitido que el corazón de Dios se endureciera para que también nosotros alcanzásemos la misericordia de Dios. No solamente ellos, también nosotros. Pero la Escritura dice que a los suyos vino los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Esta es una potestad que viene de lo alto. Esto es una potestad que viene del Padre que envió al Hijo. Es una potestad. Es decir, que es como cuando una persona coja a un niño que no tiene padre y lo adopta y le da su apellido, le da su nombre. Ahora tú eres mi hijo, ahora tú eres mi hija. Eso es lo que está haciendo con nosotros los gentiles. El Padre. Y nos está llamando hijos de Dios. Tanto judíos que le recibieron en aquel momento como gentiles. A todos que le recibe por fe a Jesús. Le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que
entonces se revela que este Hijo, que es el unigénito de Dios, que Dios envió, entra en el mundo como unigénito. Pero cuando Él asciende al Padre, asciende como el primogénito entre muchos hermanos. Desciende como unigénito y asciende como primogénito. Porque todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y adquirimos por lo tanto una ciudadanía celestial. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 8. A partir del versículo 1. Ahí dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No los que son hijos de la carne. Ciertamente Dios creó una nación que tuvo la promesa en Abraham, confirmada en Isaac y seguida en Jacob. Y esta promesa se hizo palpable, se hizo vigente, y cuando entonces de los 12 hijos de Jacob salen las 12 tribus, tiempo más tarde después Dios coge a esta nación que ahora era esclava en Egipto, porque ellos tuvieron que ir a Egipto por una gran hambruna. Cuando lo saca de Egipto, en el desierto, allí lo forma como nación. Pero ¿qué te dice? Que no los que son hijos de la carne son los que son verdaderamente herederos de la promesa, sino los que conforman la promesa. Estos son los que son hijos de Dios, no los que son hijos de la carne. Porque muchos pudieron haber salido de los lomos de Abraham, de Isaac o de Jacob, como dice la Escritura. Se pudo haber hecho una gran nación, pero los que caminaron conforme a la voluntad de Dios, los que caminaron conforme a la promesa, los que viven conforme a la promesa, los que guardaron la palabra de Dios como fue dada, los que fueron fieles, los que lo saludaron de lejos, los que miraron al Mesías, como dice la Escritura en Hebreos 11, y aquellos, aunque no vieron cumplir las promesas, dice que las saludaron de lejos. Ellos miraban al Mesías de lejos, aquellos que mantuvieron su vida vista en el Mesías, aquellos profetas, aquellos hombres de Dios, aquellos que caminaron con Dios, que no se apartaron, que no apostataron, que no se inclinaron ante ídolos, que no se inclinaron hacia las costumbres de las naciones, que no se mezclaron, que se guardaron puros, que se guardaron apartados para Dios, que cumplieron lo que Dios les había mandado. Estos son los hijos de Dios, no conforme a la carne, no porque nací en Israel, sino porque me guardé para el Dios vivo verdadero, porque caminé según las promesas dadas a Abraham, no conforme a una tradición, sino conforme a la palabra de Dios. Hemos hablado aquí otras veces que la palabra de Dios no se contradice, no se complementa. El Nuevo Testamento no es más que las profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido. Por eso, para poder entender, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver todo lo que Dios prometió, cómo en el Nuevo Testamento se ha ido cumpliendo, cómo en la historia del Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia en estos 2000 años, se han ido cumpliendo todas las promesas que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y cómo todas estas promesas y todas estas profecías que estableció en el Antiguo Testamento se han ido cumpliendo, pero aún faltan unas cuantas que están sobre Israel al final de los tiempos.
En Gálatas, capítulo 3, versículo de 6 al 9. Allí dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de fe. Acuérdate que la circuncisión le fue dada a Abraham por señal. No fue que él era una persona circuncidada cuando conoció a Dios. Más bien Dios lo llamó de una nación que era gentil, que era pagana, que era idólatra. Lo llamó afuera y le dio una promesa por cuanto él fue obediente. Le dio una promesa y la promesa fue confirmada después sobre Isaac. Ahora, esto quiere decir que Abraham creyó por fe. Por tanto, los que son de fe son hijos de Abraham, son hijos de la promesa. Aquí está hablando entonces de que no los que son de la circuncisión, sino los que son de la promesa, de los que son de fe. Porque Dios viene a abolir un pacto. Sí abole el antiguo pacto. Por lo tanto, la circuncisión que viene ahora no es tanto la física de la carne, sino la del corazón, que es lo que Dios anda buscando. Porque a Abraham le fue dado por señal por cuanto él obedeció a Dios y caminó con Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros obedezcamos a Dios y caminemos con Él. Como nación santa, como pueblo santo adquirido para Dios, estamos llamados a hacer estas cosas, a participar de las obras del reino celestial, no de las obras de la carne. En Génesis vamos a ver lo que hemos estado diciendo, de que a Abraham le fue dada la promesa y que a Isaac le fue confirmada. Eso está en el libro de Génesis. Génesis 12, quise buscarlo para apoyar lo que ando diciendo, porque a veces uno puede decir, a Abraham le fue dada la promesa, pero ¿dónde está? Bueno, si vamos a Génesis 12, versículo 3, allí Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo, aquí habla de familias. Familias forman naciones, forman sociedades. Aquí dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el mismo Génesis 22, antes de hacer un acto y decir algo que tengo en mi mente, en mi corazón, ahí dice en el capítulo 22, 18, le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí es cuando Dios manda a Abraham a que le haga un sacrificio, que le entregue a Isaac. Entonces, cuando ya se cumple esto de que Dios no permite que sacrifique a Isaac, sino que le da el cordero, él le dice a Abraham esto, le confirma en Isaac: en tu simiente, en Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto escuchaste mi voz y obedeciste. Entonces, a Abraham le dan una promesa y la confirman en Isaac. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, en cuanto serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Qué hermoso esa promesa, ¿verdad? Porque eso me lleva a Apocalipsis, cuando dice de que de toda tribu, de toda nación y de toda lengua, dice que están delante del trono del Cordero adorándole. Adorando, una multitud vestida de ropas blancas, adorando delante del trono del Cordero, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. No importa de qué nación sea, de la nación que tú pienses que es la que menos van a aparecer gente, de la más reacia, de esas naciones islámicas ultraortodoxas que llevan un islamismo recio, que no camine por las leyes de ellos, lo decapitan. De ahí
también van a haber personas vestidas de blanco delante del trono del Cordero, adorando al Cordero. De ahí también, de esa tribu recóndita, muy difícil de llegar, que hablan unos dialectos que son desconocidos, que hay que aprendérselo, que no aparece en ninguna analogía de la historia, en ninguna biblioteca. Tienes que aprenderlos con ellos allí. De esas tribus pequeñas, metidas en lo más profundo de las selvas del Amazonas, o en las selvas del África, ¿sabe de dónde? De allí también dice que van a haber personas delante del trono del Cordero adorándole, de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Escucha esto. Eso dice la palabra de Dios. Porque Dios los recoge. Dice que son por fe. No son los nacidos solamente en Israel bajo el pacto de la ley, sino los que por fe reciben a Jesucristo como Dios y Salvador de sus vidas. En Lucas 10, y regresamos porque somos nación santa, pueblo santo adquirido por Dios. Mira lo que Jesús enseña en Lucas 10, versículo 20. Él envía a los discípulos, los comisiona, los envía de dos en dos a predicar la palabra, a sanar enfermos y echar fuera demonios. Y cuando ellos regresan están eufóricos porque vieron que se cumplieron las cosas para las cuales Jesús los envió. Aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos estaban muy contentos, estaban eufóricos, hicieron cosas que nunca en su día ellos pensaron que iban a hacer. Ellos los veían que lo hacía Jesucristo, pero ellos no pensaban que ellos lo iban a hacer. Pero como Jesucristo los envió en su nombre, pues también lo pudieron hacer. Y entonces estaban eufóricos narrando de todas estas cosas a Jesús. Y Jesús les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ustedes están contentos, están eufóricos, porque vieron que las personas recibieron el mensaje de salvación, porque vieron que las personas sanaron, porque vieron que aún los espíritus inmundos se sujetaban y los echaban fuera en mi nombre. Pero no estén contentos por esto realmente. Estén contentos porque sus nombres están escritos en los cielos. Sus nombres están escritos en los cielos. Tienes que tener en cuenta esto. Cuando una persona nace de nuevo, dice que en los cielos hay regocijo, hay alegría, hay fiesta en los cielos. Porque esa persona que estaba perdida es hallada. Aquel que estaba bajo un estatus de condenación eterna, ahora está vivo, está vivificado para Dios. Es nacido de nuevo y su nombre es escrito en el libro de la vida y su nombre está en los cielos entonces ahora. En el libro de Zacarías 12:10, si hay esta gran diferencia entonces entre la Israel terrenal y la Israel celestial, entonces, ¿cómo es que Dios va a conciliar estas cosas? En Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este mismo pueblo a cual vino Jesús y no le recibieron, llegado el momento, dice de que Dios pondrá un espíritu de oración y pondrá un espíritu de gracia sobre ellos. Y dice que ellos mirarán a que traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿Quién fue que se entregó por la humanidad? ¿Quién fue que se dejó colgar un madero? ¿Quién fue que dejó que traspasaran sus manos, sus pies en vida, colgándolo en una cruz, en un madero? Jesucristo. ¿Y por qué fue? Porque los judíos lo entregaron a Poncio Pilato y le pidieron que lo crucificara.
Y Poncio Pilato trató de disuadirles que no lo hicieran, pero ellos insistieron en que lo hicieran. Ellos fueron el instrumento carnal para que eso aconteciera. Pero dice que llegado un momento, Dios pondrá un espíritu de gracia y de oración sobre esa casa y que ellos mirarán a que traspasaron. Dice que llorarán como quien llora por hijo primogénito, por el primogénito, llorarán. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 28, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios permitió este endurecimiento del corazón para que nosotros recibiéramos esta salvación, para que entrara la plenitud de los gentiles, para que de toda tribu, de toda nación y de toda lengua tuviera esta oportunidad de conocer al Mesías como Salvador y entrar a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios no ha desechado a la nación de Israel. Hay una promesa sobre ellos que se va a cumplir porque le fue dada a Abraham, y el que prometió no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va en su momento a hacer de que estas promesas se cumplan. Si nosotros leemos en la parte de arriba, de aquí habla de que Dios al olivo silvestre dice que el olivo natural, él desgajó las ramas desobedientes, y nosotros que somos del olivo silvestre, él nos injertó en el olivo que es el natural, que es Cristo. Que no seamos arrogantes. Porque así como él desgajó a aquellos que estuvieron en desobediencia y en rebeldía, si se arrepintieren, él los puede volver a insertar. Entonces no debemos ser arrogantes ni debemos ser altivos porque estamos en esta condición de gracia y de misericordia de Dios. Más bien debemos de ser compasivos y debemos tener un corazón lleno de misericordia e inclinarnos a misericordia y orar por aquellos que Dios permitió que hayan sido endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Quiero decirte que la palabra de Dios revela que cuando entre la plenitud de los gentiles y los judíos miren a que traspasaron y lloren como aquel que llora por primogénito y se vuelvan al Mesías y ellos reconozcan al Mesías como Dios y Salvador, pues ya no hay más nada que esperar, porque en cuanto la nación de Israel sea salva, pues se cerró la puerta, llegó el fin de los tiempos, se acabó, sencillamente se acabó, viene el juicio de Dios sobre la humanidad. No hay más nada que esperar. Te exhorto, si eres cristiano, si te consideras cristiano, nacido de nuevo, como nación, como Jerusalén celestial a la cual tú perteneces, como nación santa, escogida de Dios, espiritual, a que te mantengas en lo que Dios te ha mandado, que te apartes de las obras de la carne, que te apartes del pecado, que te apartes de la impiedad, que te apartes también de la prepotencia, de la arrogancia y de la altivez, y que te mantengas como un hijo de Dios en misericordia y en amor, en la misericordia y en el amor verdadero, no es que nos quiere enseñar el mundo, sino es que nos enseña Dios, y que te inclines a orar por todos, pero también por Israel, porque recuerda que esto solo Jesús lo puede hacer de dos pueblos uno, y Él lo dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. Él va a reconciliar las diferencias a través de la cruz del Calvario. Él quita allí las diferencias, Él lo reconcilia todo. Solamente
que se espera que se cumplan los tiempos. Como dice el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Cuando se cumplan los tiempos, ya esto, Dios es el que se va a encargar de que esto se concilie y de que esto se haga. Pero Él prometió que Él va a ser de dos naciones una y que seremos una gran nación celestial. Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, vas a ver la descripción de la Jerusalén celestial, hermoso. Vas a ver los 12 nombres de los hijos de Israel, las 12 puertas. Vas a ver los 12 cimientos, que son los 12 nombres de los apóstoles, sobre el cual se erige todo el edificio de esa Jerusalén celestial. Toda esa descripción de esa gran y hermosa ciudad de la cual pertenecemos todos nosotros. Dios nos ha rescatado para sentarnos en lugares celestiales, para su gloria y para su honra. Todo esto es producto de Jesús. Por lo tanto, no es de que se lo merezca un hombre, no es de que nosotros somos simplemente los elegidos y somos los preferidos de Dios. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos judíos, Dios no tiene preferidos gentiles. No sé de qué nación tú eres, de la nación que sea, Dios no tiene preferidos. No es de que mi nación es la mejor, no es nación preferida delante de Dios. Dios simplemente tiene esta voluntad de que todos los hombres sean salvos. No importa de qué tribu, no importa de qué nación, no importa de qué lengua, no importa de qué etnia, no importa de qué raza, no importa de qué sexo, no importa de qué estrato social tú seas. Esta es la voluntad de Dios, de que todo hombre le conozca y de que todo hombre sea salvo. Y hacer de la humanidad, de toda esta humanidad, que se vire a Él y que reconozca a Jesús como Señor y Salvador, una y una sola gran nación, para que muera con Él por la eternidad. Los que no le reconozcan, pues sabemos cuál es su fin. Nosotros exhortamos a todas las personas que le han conocido que permanezcan en Él, que no se dejen seducir, que no se dejen engañar, que no se dejen apartar de Jesús. Y aquellos que no le han conocido, aquellos que aún no le han entregado su corazón, si aún no lo has hecho, aún estás a tiempo. No sabemos cuándo venga el fin de los tiempos, no sabemos cuándo venga todo esto sobre la humanidad. Es inminente, es demasiado inminente, al nivel que la humanidad ha llegado, al nivel de impiedad y de frialdad y de dureza de corazón y de mente cauterizada que ha llegado a la humanidad que estamos viviendo, pues es inminente la venida del Mesías. Cuando Él venga, no lo sabemos. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero Dios señala de los últimos tiempos y las señales las estamos viviendo. Estamos viendo estas señales desastrosas de los últimos tiempos cada día. Todo esto que te alarma, todo esto que ves en la televisión, todas estas noticias de guerra y de rumores de guerra, de niños decapitados, niños de meses, de un añito nacido, mujeres violadas, naciones destruidas por la guerra, por la dureza del corazón. Todo esto, si tú vas a la Biblia y lo buscas, fue escrito hace 2000 años, aproximadamente. Pareciera que el que lo escribió está sentado hoy en día en una sala escribiéndolo. Vete a la Biblia, vete a lo que Cristo, de las profecías de Jesucristo, lo que es profetizó sobre el final de los tiempos, vete al Apocalipsis y léelo. Y tú vas a ver que pareciera que fue ayer que se sentó la persona y lo escribió, pero no fue ayer, fue hace aproximadamente 2000 años. Un poquito más, un poquito menos. Está ahí. Y vas a ver que todo se está cumpliendo tal como fue escrito. Por lo tanto, si a ti te cuentan una película y te dicen, mira, esto es así, y tú miras la película y te das cuenta que fue como te la contaron y que no hay ninguna diferencia, pues entonces no tienes nada que hablar en contra de eso. Si lo que tú estás viviendo, tú vas a un libro que conocemos como la Biblia, que no es simplemente una palabra, un libro escrito, es la palabra de Dios, y tú ves que se está cumpliendo a pie de la letra y que todo lo que se profetizó se ha cumplido y que falta poquito, pues entonces es tiempo de que te pongas a cuenta con Dios. Es tiempo de que recibas a Jesús como Mesías y Salvador.
Y es tiempo de que si has estado caminando de una manera errónea, no haciendo la voluntad de Dios, aún siendo cristiano, de que te pongas a cuenta con Dios y que comiences a caminar como Dios te pide en la Biblia que tú camines. En el nombre de Jesús te bendecimos y bendecimos tu vida. Y te deseamos que te arrepientas, que vengas a Cristo, que Él sea tu Señor y tu Salvador y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que puedas pertenecer a esta Jerusalén celestial y eterna a la cual Dios ha prometido que van a pertenecer todas aquellas personas que reciban a Jesús como Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.